Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Diríjanos, Señor, dirígeme por medio de tu Espíritu Santo. Haz, Señor, que todas las palabras que salgan de mi boca, Señor, sea realmente tuya, sea genuina de ti, Señor, y nos pueda edificar. Primeramente a mí, Señor. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, Dios nos pide, no solamente nos pide, nos manda que guardemos la fe, que cuidemos mientras estemos en este mundo. ¿Tú tienes fe? Yo sé que la tiene. Ahora, lo que no sé es en quién está tu fe, en quién lo ha puesto tu fe. Eso tú lo sabes y de acuerdo a eso va a ir tu vida. Si te digo, ¿tú crees en el gobierno de España? Posiblemente me vas a decir no, o va a haber una duda, pero en el fondo yo sé que crees en el gobierno. Si tú eres un jubilado, por ejemplo, estás esperando tu sueldo, y si no lo crees, mal asunto, es mejor que empiece otra vez a buscar trabajo, ¿verdad? A veces no sabemos si creemos o no, pero ahí está la situación, que tenemos que definirnos. A veces la gente cree en su autosuficiencia. Yo antes lo hacía y decía a mi esposa, por ejemplo, si yo no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Y yo estaba equivocado. El Señor nos da en su misericordia, a veces aunque no creamos. Amén. Podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú subes en un avión, tú no sabes hacia dónde va. Pero yo creo que si Mira sube en un avión, está segura de que le va a llevar, o sea que si toma para su país, yo no sé ni hacia dónde queda Finlandia, pero ella sí. Pero cuando sube, tú no sabes hacia dónde se dirige el avión. Pero tú tienes la certeza, la fe de que va a llegar al aeropuerto donde tú estás yendo. Pone toda tu confianza en ese piloto, pondrá su GPS, ¿verdad? Y allí, porque allí pierde la noción de la brújula. No sabes ni hacia dónde está volando. Pero tenemos la fe de que vamos a llegar a destino. Cuando tú llamas a un taxi, sale en la calle a esperar, porque está seguro, segura de que va a llegar tu taxi y siempre sucede, siempre viene. Entonces, tenemos fe. A veces nosotros pedimos al Señor, dame fe, danos fe. La fe ya está puesta en nosotros. Tenemos fe. Pero el problema es, ¿en qué ponemos nuestra fe? Ese es lo que debemos de atender. Y Dios quiere que tú creas en Él para ayudarte, para salvarte, para proveerte, porque
¿Qué dice en la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a suponer, si tú dejas de creer, por ejemplo, en tu esposa, en tu marido, es mal asunto. La relación se rompe. Ya no hay confianza, ya no hay. Eso es terrible. Se funde una relación cuando se deja de tener fe. Y lo que nosotros tenemos con Dios es una relación. Y si dejamos de tener fe, nos hundimos. ¿Verdad? Yo no sé si alguna vez ustedes, el enemigo le ha metido en la cabeza duda. Acabamos de hablar con Rosy de venida de eso. Cuando el enemigo, desde el momento que tú aceptas al Señor, estás en guerra con el enemigo. Y el enemigo va a tratar de hacerte dudar de tu creencia. Y va a haber un choque de allí en tu cabeza se está armando una guerra terrible. Es lo que le pasó a Eva, por ejemplo, que el enemigo le tentó, habló con él. Cuando tú hablas con el enemigo, él es muy astuto, más astuto que nosotros. Cuando tú converses, por eso la palabra nos dice que huyamos, no conversemos con él. Conversa con tu Dios. Y ora y te protege él. Hay muchas cosas que si no creemos, no funciona. La fe, cuando dejamos de creer, no funciona. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le sanó a esos dos ciegos y le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, sí, creemos. Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y así funciona la fe. Es tremendo lo que podemos conseguir cuando tenemos fe. Por eso es tan importante, aunque ponga tu fe en Dios, saber guardar esa fe. Lo tiene que cuidar, lo tiene que defender a toda costa. Esa es la guerra que el enemigo, que dice que cuando tú entras, cuando tú le aceptas, tú le pertenecías antes al enemigo. Inclusive desde niño, porque nacemos en pecado. Solamente que Dios nos protege antes de tener ese entendimiento. Nos guarda, pero cuando tú ya tienes entendimiento, ya pierdes la inocencia, debes aceptar y debes poner tu fe en Dios. Así funciona. Si leemos la palabra así, yo entiendo que funciona así. Y aunque pongamos nuestra fe en Dios, tenemos que empezar a guardar esa fe. En Efesios 6, de 10 al 18, vamos a mirar un poco en la palabra nos da la armadura, todo sabemos, todo leemos, y a veces declaramos esa oración o esa
esa parte de la palabra, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Es lo que estamos hablando, porque el enemigo nos acecha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros no vemos a nuestros enemigos, pero en nuestra cabeza nos hace pensar, nos desanima. Con solamente pensar un poquitito de no venir a la iglesia, al culto, se agranda ese deseo de no venir y a veces nos venimos. Con solo pensar un poquitito, ya te presenta el enemigo, te presenta unas cuantas cosas para hacer ese día. Mejor hago esto. Eso es, no sé, a mí me ha sucedido, no sé si a ustedes. Y vemos que sucede a menudo con muchos eso. Ese se llama el desánimo. Y dice después, en el 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí es muy interesante. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, esto es lo que nos ayuda a guardar. Aquí están las formas para guardar nuestra fe. Y el enemigo te va a zarandear, tarde o temprano. No sabemos cuándo, pero Dios le da ese permiso al enemigo muchas veces. Podemos ver con los apóstoles. Dice, en los evangelios dice, el enemigo ha pedido para zarandearos. Le dijo a Pedro, el Señor Jesucristo. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, le dice. Pero por Judas no había orado. Y él fue el que cayó. Cualquiera podía haber caído en ese. Entonces, así, para probar hasta dónde va, qué puede, Dios quiere probar tu amor por Él, hacia Él. Cuánto ha llorado Pedro cuando Jesús después le encontró otra vez y le preguntó, Pedro, ¿me amas?
Era un fallo contra su Señor que tuvo y se estaba arrepintiendo cuando Él le restauró. Y así funciona. El enemigo no va a zarandear, te va a tirar dardos. Y si no guarda tu fe, te hará dudar. Como lo hizo, vemos muchísimas partes en la Biblia. Y la primera que ha caído fue Eva, cuando el enemigo le habló y le hizo entrar en duda contra su Dios. Y cayó. Y eso no, por culpa de eso nosotros ya nacemos con el pecado, porque nuestros padres han caído y la herencia que nos ha dejado es el pecado. Y entonces, estábamos leyendo en el 6, del 16 al 18, es interesante lo que dice, cuando dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, sobre todo tenemos que cuidar la fe, porque el día que nos hace dudar el enemigo, vamos a tener problemas y vamos a... ¿Cómo lo guardamos? Orando, dice, orando en todo tiempo, para que no haya, cerrando todas las puertas, para que el enemigo no entre a hacer caos en nuestra mente, en nuestro corazón. Es impresionante cuando entra la duda en nuestra mente por alguien. En un ratito maquinamos muchísimas cosas. ¿No te ha ocurrido alguna vez que una persona te viene a hablar mal de tu amigo o de tu mejor amigo? Mira, me hizo así, y tú ya empiezas a maquinar. Pues cierto, a mí también, ya empieza unas cuantas cosas que te pone el enemigo para hacerte dudar. Y ya maquinas cosas contra esa persona. Así trabaja en nosotros el enemigo. Es muy fácil de caer en esa trampa, y es uno de los que mejor hace el enemigo. A veces nos hace pelear con personas con familia inclusive. Y todo a veces por una pequeña mentira o por una equivocación que bien podía perdonar porque es tu hermano o es tu amigo. Pero el enemigo mete y nos hace pelear. A veces ni siquiera hablamos, pero estamos enfadados. Nos hablamos todavía con esa persona. No sabemos si es cierto, pero ya el rencor ya se ha formado en nuestro corazón. Raíz de amargura, dice la palabra. Entonces, así trabaja el enemigo, porque no le vemos y entra en nuestra mente. No es sangre ni carne. Pensamiento que mete dardos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y esa es una prueba también. Porque si tú amas a tu hermano, dice, es que esa es la forma de que le demostramos a Dios que le amamos. Amén. Entonces, es una guerra constante. Esa que nos hace dudar el enemigo, que nos hace dudar de nuestra fe. ¿Qué dijo Pablo cuando se estaba despidiendo de
de Timoteo, es la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Él ya se estaba, bueno, él sabía ya que iba a morir. Estaba ya en su, Dios le ha confirmado de que le iba a llevar. Y él escribió desde la prisión la segunda de Timoteo 4, desde el 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, si nosotros guardamos nuestra fe, estamos bien con nuestro Señor. Yo creo que, bueno, el único ejemplo que tengo aquí es Rudy y mira, si ustedes se tienen la fe uno por el otro, si no dudan de tu pareja, si no duda de tu marido, si no duda de tu mujer, la relación siempre va a estar bien. Dios no va a dudar de ti, pero tú puedes dudar de Dios. Dios conoce cada pensamiento y conoce lo que va a pasar mañana. Pero cuando nosotros dudamos de Dios, la relación flaquea. Es la misma cosa que tenemos en un matrimonio o con cualquier hermano. Porque la comunión del Espíritu en la congregación también es importante. Y cuando ya no confía, vamos a poner, cuando no confía en tu pastor, por ejemplo, todo lo que dice ya tú lo pones en tela de juicio. Todo lo que está diciendo ya lo mira de otra manera. Y está, ¿cómo puede decir eso? Todas esas cosas. Y la relación ya flaquea. Todo eso es lo que causa, y esa es la importancia de guardar la fe. Amén. Dice, está diciendo Pablo, nos está diciendo, yo he confiado en Él y me ha ido bien. Eso es cuando dice, he guardado la fe, yo he confiado en Él y me ha ido bien. Y ahora me estoy graduando, me estoy yendo a Él. Ya voy a dejar este mundo y voy a vivir con Él. Pasa a un nivel superior, porque va a morir en la carne completamente y va a recibir el cuerpo glorificado. O sea que ya va a ir con nuestro Señor. Dice, en una de las palabras, creo que he citado también, dice, ausente en el cuerpo y presente con el Señor. Para nosotros la muerte es lo mejor que puede pasarnos, los cristianos, porque apenas morimos, estamos presentes ya con Dios para vivir eternamente con Él. Y eso es gracias a nuestra fe, gracias a que, como Rudy dijo, a que creemos que Él ha resucitado
y ponemos nuestra fe de que nosotros también vamos a morir y resucitar, porque Él es el patrón de lo que vamos a hacer. Así como una mujer corta una tela para hacer un vestido, una camisa, sea lo que sea, Él es el modelo nuestro de lo que nos va a suceder a nosotros el día que muramos. Vamos a resucitar, como Él resucitó. Amén. Ese es y nuestro anhelo mayor debe ser para tener una eternidad con Él. Amén. Entonces, ¿qué nos queda? Dice en Proverbio 3, del 5 al 12, vamos a mirar. Eso casi todos conocemos de memoria, pero voy a mirar para no equivocarme. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, esa es, si hacemos aquí, como dice aquí en Proverbios, desde el 3 al 12, o sea que desde el 5 al 12, Proverbio 3, nos irá muy bien. Y eso es lo que está diciendo Pablo. He completado mi caminar con Dios en esta tierra. Ahora me voy a Él. Y voy, o sea que me he graduado. En una palabra, si uno se estudia, pasa un tiempo, se gradúa y ya es maduro. Eso es lo que él está diciendo. Y para terminar, le voy a dar algunos versículos de que nos habla de la fe. Por ejemplo, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo empezamos a confiar en Dios? Cuando oímos su palabra y le vamos conociendo. Cada vez que conocemos más a Él, tenemos más seguro y es más difícilmente el enemigo nos mueve de nuestro sitio. ¿Amén? Después tenemos, vamos a leer todo, pero al menos para referencia. 2 Corintios 5, 7. Este hay que leer en su contexto, pero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso hay que leer un poquito antes porque es más grande. Y si echamos toda nuestra confianza en Él, Él no nos falla.
Justamente acabamos de cantar, el Dios que nunca falla, Él es. Primera de Juan, es muy importante, 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Para vencer tenemos que, ¿qué dice en Juan 3:18? Dice que el que ha creído, el que cree es salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, así funciona podemos también ver en Hebreos 11:6 que la fe, que todos conocemos Hebreos 11:6, que habla de la fe. Citamos también, es imposible agradar al Dios, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Y otro importante, Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, dice, lo recibiréis. Eso es lo que desde el principio estamos diciendo. Si pedimos una cosa y no creemos que va a llegar, generalmente no llega. A veces por la misericordia de Dios llega algunas cosas. Si no crees en una cosa, no funciona. Es lo que estamos diciendo. Isaías, es para anotar nomás, no, si nos quiere, no busca. 41:10 dice, no temas. Este es muy importante. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de justicia. Qué bueno es cuando uno tiene un hermano mayor que le salva de todo lo que de todos los problemas. En la escuela, en los colegios, cuando uno tiene a su hermano mayor, no le tiene miedo a nadie, a su compañero. Nosotros no tenemos miedo al enemigo porque nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso. Amén. Bueno, y por último, también Efesios 2:8-9, pero el más importante quiero leer Santiago 1:6-7. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, empujada y sacudida por el viento, porque no deje que... el hombre supone que recibirá cualquier cosa del Señor, y es un hombre de doble ánimo. El hombre que no cree, no puede recibir. Y es interesante, dice, no crea que vas a recibir, dice Juan, Santiago, si pide y no tiene fe. Y esto es lo que el Señor me ha dado para hoy, para compartir con ustedes. Y yo creo que es muy importante porque fácilmente a veces nos venimos abajo
por cualquier cosa que a veces ni siquiera debemos escuchar, porque nosotros que estamos caminando con el Señor, enseguida nos damos cuenta de que inclusive nuestros seres queridos, cuando nos habla de parte del enemigo y nos hace, mira, puede ser tu esposo, tu hijo, sea quien sea, un hermano a quien tú aprecias, de repente te habla y te desanima, porque ha hablado por él el enemigo. Y nosotros tenemos que saber que cualquiera puede ser usado por el enemigo para hablarte. ¿Se acuerda de Pedro? Unos cuantos minutos antes le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y el siguiente versículo le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque le estaba usando Satanás, estaba hablando por medio de Pedro. No creas que a ti no te puede usar el diablo, el enemigo, a veces para que tu hermano, tu marido, sea quien sea, a veces nos usa para desanimar a otro. Dice, en Efesios leímos, oremos para que eso no suceda. Alida predicó en estos días, su última prédica fue que no tienes que quitarte la armadura ni para dormir. Para dormir también, en sueños a veces el enemigo nos ataca. Amén. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a fiarnos de ti con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestras prudencias, Señor. Oh Dios, pon en nosotros ese temor reverente hacia ti y esa confianza que necesitamos para caminar contigo. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.